Hola, somos el equipo conformado por Griselda, Guadalupe y Gaby, una servidora, y en esta ocasión les vamos a presentar una pequeña introducción acerca de las distribuciones probabilísticas utilizadas en el análisis cuantitativo de los fenómenos de la psicología de la salud. ¿Qué? ¿Distribuciones probabilísticas? Oye, ¿no tienes un mejor tema para hablar? O sea, que hablen de algo más interesante. No sé, algo como el estrés en pandemia o un tratamiento cognitivo-conductual para bajar de peso. No sé, algo así. ¿Para qué quiero saber distribución probabilística en psicología? Mira, se oye complicado, pero ya verás que no es así. Y déjame decirte que la estadística, en este caso la probabilidad, es muy importante en el estudio, comprensión e investigación de los fenómenos psicológicos. No, la verdad, siento que te estás complicando muchísimo. Para nada, mira, la psicología persigue 4 fines: la descripción, la comprensión, la predicción y el control de la conducta y los procesos mentales. Entonces, si tú me dices, vamos a hablar acerca del estrés en la pandemia, pues ok, pero a ver, si te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que las personas en pandemia sufran de estrés de acuerdo a estas variables? Ejercicio, alimentación, carga de trabajo, familia, antecedentes familiares, sexo, edad, escolaridad. ¿Y cuál es la correlación de cada una de estas variables con el estrés? ¿Qué? No. Pues, no sé, la probabilidad, pues, no sé, ¿quieres que tire los dados o algo así? Y pues, ¿qué no es un poco obvio? O sea, si no haces ejercicio, si no comes bien, y si estás grandecito y no disfrutas la vida, pues no es obvio que te estreses. Pues yo te diría, ¿en qué te basas para concluir eso? Pues como que no hay que ser gran científico para eso, ¿no? ¿Ves? Para eso se necesita la estadística inferencial y la probabilidad estadística. No podemos inventar datos. Pero mira, ya no más plática. Y te invito a ver el video para que tus dudas queden despejadas y compruebes para qué sirve la distribución probabilística en psicología. De todos modos, al final del video te pondremos unos links y referencias para que tú puedas ampliar tus conocimientos. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Bueno, está bien. Pues empecemos. Las estadísticas están estrechamente ligadas con la psicología, ya que estas serán la mejor herramienta para la evaluación comportamental y para que esta evaluación sea precisa, válida y confiable. El psicólogo se enfrenta a la incertidumbre propia de los fenómenos conductuales, la cual ha encontrado en la teoría de la probabilidad un modelo de explicación, evaluación e investigación. La conducta no es exacta en su medición, tampoco en su evaluación, sino es aproximada. La conducta es probabilística. La psicología, a través de las escalas de medición, ha logrado asignarle valores numéricos a los constructos teóricos, y estos se han definido operacionalmente, favoreciendo de esta manera la evaluación del comportamiento con niveles de objetividad muy satisfactorios. Partiendo de la premisa de que la medición del comportamiento no es exacta, sino aproximada, las estadísticas aplicadas en la investigación del comportamiento han logrado incorporar el concepto de probabilidad a la medición y a la evaluación comportamental. El análisis estadístico ha permitido calcular los riesgos propios de la actividad, favoreciendo la minimización de errores y la disminución de la incertidumbre al momento de la toma de decisiones. El estudio del comportamiento de los sujetos, es decir, el por qué un sujeto tiene una conducta y otro tiene otra conducta, las aptitudes, los rasgos de personalidad, incluso los factores de inteligencia, por mencionar algunos, se basan en el empleo de la estadística. El estudio se traslada también a campos de la psicología experimental, la psicometría y la psicología diferencial.
La mayoría de las investigaciones psicológicas están diseñadas para determinar si los fenómenos son resultado de sucesos aleatorios o de alguna manipulación experimental. De modo que para cualquier estudioso de la psicología es primordial conocer la teoría de la probabilidad, porque esta proporciona la base para tomar las decisiones acerca de la efectividad de un tratamiento de una persona o de otra. En este caso, hablaremos de dos conceptos fundamentales de la probabilidad. El primer concepto es la probabilidad a priori, que es aquella que se declara antes de realizar la experimentación, es decir, es lo que el investigador espera que ocurra. Esta también es denominada probabilidad teórica. Y el segundo concepto, la probabilidad a posteriori, que es aquella que ocurre al realizar la experimentación. Y con estas probabilidades ocurridas se comparará la probabilidad esperada por el investigador con la probabilidad que ocurrió en realidad. A raíz de la comparación de estas probabilidades puede saberse si son significativas y la razón de su ocurrencia, que nos lleva a analizar la distribución. Ahora sí nos va quedando un poco más claro por qué el estudio de la estadística y en particular los modelos probabilísticos. Bien, excelente. Entonces hablemos un poco acerca de las variables. Asociado al concepto de probabilidad está el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria representa el conjunto de valores que puede observarse en un fenómeno aleatorio, o sea, valores que dependen del azar y sobre los cuales es posible establecer una medida de su probabilidad. Así pues, observamos que según el número de valores que pueda tomar la variable aleatoria, puede ser de dos tipos: variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Hay muchos más tipos de variables, pero en esta ocasión hablaremos solo de estas dos. Empecemos con la variable aleatoria discreta. Esta es si únicamente toma un número finito o numerables valores, y además tienen que ser enteros. Por ejemplo, cuando pasan los chicos del INEGI a realizar las encuestas para el censo de población, generalmente nos preguntan: ¿cuántas personas viven en esta casa? Y bueno, la respuesta puede variar. En algunas familias serán 5, en otras serán 4, en otras serán 3, en otras serán 10, pero el número es finito, contable y entero. No viven 5.5 personas en la casa. O si nos preguntan también cuántos focos o con cuántos focos cuenta la vivienda, pues igual puede variar por casa, pero la respuesta también será un número finito, contable y entero. Habrán 10 focos, 5 focos, 3 focos, 4 focos, dependiendo. ¿Sí va quedando claro? Bien, ahora veamos a la variable aleatoria continua. Esta puede tomar los infinitos valores de un intervalo. Por ejemplo, la temperatura en un intervalo de 30 a 35 grados puede tomar cualquier número infinito no entero: 30.1, 30.222, 31, etc. O por ejemplo el peso de un conjunto de personas. Este puede variar en un intervalo de 40 a 60 kilos, entre 43.2, 44, 45.5, 42.6, 47, 50, etc. Si observas aquí, los valores de las variables pueden ser fracciones. Muy bien, veamos algunos otros ejemplos de variables aleatorias discretas. Por ejemplo, en psicología de la salud es muy frecuente trabajar con este tipo de variables, ya que éstas nos representan o caracterizan valores relacionados con nuestra población o sujeto de estudio o intervención. Por ejemplo, si hiciéramos un estudio sobre la adherencia terapéutica, tendríamos que algunas variables moderadoras como el sexo, para saber cuántos hombres, cuántas mujeres participan en el estudio o participan en un taller psicoeducativo
o cuántos hombres, cuántas mujeres llevan su tratamiento de forma pertinente, etc. O el nivel de estudios, cuántos tienen primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, el nivel socioeconómico, el tipo de enfermedad, el tipo de personalidad, el número de hijos. Si te das cuenta, todas estas variables finitas contables, por lo tanto, son variables discretas. Por otro lado, las variables continuas, como ya dijimos, son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, el peso, la talla, el tiempo empleado en la ejecución del tratamiento, la duración de un suceso, o por ejemplo, si queremos medir el nivel de obesidad, el índice de masa corporal, o si medimos la presión arterial, pues tendríamos el valor sistólico o diastólico. Si te das cuenta, estas variables pueden tomar un número infinito. Por lo tanto, hablamos de variables continuas. Es importante destacar que al aplicar un instrumento o test de evaluación, es muy importante tener en cuenta la escala de medición, ya que desde aquí se podrá empezar a observar qué tipo de análisis podrás hacer con tu información. Si mides en una escala nominal u ordinal, entonces podrás manipular y analizar tus variables desde una distribución binomial. Y en este caso estamos hablando de variables discretas. Pero si tu escala se encuentra diseñada en intervalos o razón, entonces podrás analizar o manejar tus variables desde una distribución normal. Y estamos hablando de variables continuas. Bueno, a continuación Gris les va a presentar qué es una distribución binomial y una distribución normal. Ahora hablaremos sobre la distribución probabilística de una variable aleatoria discreta denominada binomial, que como su nombre lo dice, la característica principal es que solo tiene dos posibilidades o dos alternativas. La distribución teórica de probabilidad de una variable discreta que más es aplicada en investigaciones en psicología es precisamente la distribución binomial. La distribución binomial es útil en aquellos casos en los cuales la variable de estudio es discreta, en el sentido de que puede asumir únicamente dos posibles valores y se satisfacen o se deben satisfacer las siguientes restricciones para el empleo de esta. La primera es que el experimento o la investigación está compuesta por n casos para cada uno de los cuales hay n cantidad de pruebas o de actos con solamente dos posibles alternativas. Cada una de las pruebas se debe desarrollar en las mismas condiciones y los resultados obtenidos en cada prueba se clasifican en dos posibles categorías que son mutuamente excluyentes, denominadas éxito o fracaso. Para el empleo de esta distribución se utiliza una pequeña fórmula, la cual es F es igual a n sobre x por p a la x por q a la n menos x. Se escucha un poco complicado, pero no lo es tanto. Veamos por qué. N representa el número de ensayos que se van a realizar o que se realizaron. X es el número de éxitos. P, la probabilidad de éxito. Y Q, la probabilidad de fracaso. Implementémoslo en un pequeño ejemplo. La probabilidad de que un paciente diabético tenga una buena adherencia a su tratamiento es del 70%. Si se consideran 8 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de esos pacientes sigan el tratamiento? Bien, N nos va a representar el número de ensayos y esto equivale a 8, ya que son 8 los pacientes que vamos a considerar. X
Recordemos que es el número de éxitos, en este caso 3, porque queremos que 3 pacientes sigan el tratamiento. La probabilidad de éxitos, o P, es igual a 0.70 y la probabilidad del fracaso es de 0.30. Bien, en este ejercicio nuestro resultado es de 0.0583, nuestra probabilidad de que estos 3 pacientes sigan el tratamiento. El modelo de distribución binomial define experimentos consistentes en realizar ensayos repetidos e independientes. Cada uno de estos experimentos representa 2 posibles resultados. ¿Funciona el tratamiento o no funciona el tratamiento? ¿Éxito o fracaso? ¿Sí o no? Cuya probabilidad debe de mantenerse constante en las diferentes pruebas que se realicen. Esto es muy importante, ya que nos sirve para obtener fundamentos, ya que el psicólogo no dice qué es lo que cree de la conducta humana, sino lo que ha observado y cómo sus observaciones dan lugar no a creencias, sino a conocimientos. Es por ello que es muy importante la probabilidad en psicología. Bueno, pues acabamos de ver la distribución binomial, que como ya nos explicó la compañera, es utilizada para variables ordinales y cuantitativas discretas. Ahora nos toca ver la distribución normal. Bueno, esta es utilizada, como ya nos habían comentado también, para variables cuantitativas continuas. La distribución normal es una de las más frecuentes en estadística y pues se dice que se considera una de las más importantes por la gran cantidad de variables reales que adoptan su forma. También quiero comentarles que en estadística un elemento muy importante es conocer cómo se distribuyen los datos que uno copila de una variable. Particularmente cuando uno habla de variables continuas, acuérdense que son números que pueden admitir decimales entre unidad y unidad. Lo podemos graficar mediante un histograma y a través de un tratamiento a esa gráfica pues se puede construir una curva. Esta curva se ha denominado la curva de normalidad o también es muy conocida como la campana de Gauss. Se forma como una nueva herramienta o una herramienta de análisis para el tratamiento de datos, pero ¿qué es la campana de Gauss? Bueno, pues la campana de Gauss es una representación gráfica de la distribución de datos de una variable continua, como lo habíamos dicho, pero tiene ciertas características que nos va a permitir pues entender su uso. La campana de Gauss está en forma de joroba y cuando es dividida por un eje de simetría, el eje de simetría coincide con el valor de la media, la moda y la mediana de la variable discreta. También esta curva en donde cambia de cóncava, convexa y convexa, cóncava, se denominan los puntos de inflexión y en esos puntos cuando los proyectamos sobre el eje de cómo se distribuyeron los datos, vamos a encontrar que la distancia que hay entre el valor donde coincide el punto de inflexión y la media equivalen al valor de la desviación estándar. Hay que recordar que la desviación estándar es una medición de la variación de los datos de la muestra medida. Entonces, además de esta información, también tenemos que la curva final de sus extremos, si recordamos una curva que va así, son asintónicos, la parte final, debido a que siempre hay un participante o al menos una persona que obtuvo alguno de los valores extremos. ¿Qué más nos puede dar esta información? Bueno, pues sabemos que cuando delimitamos la curva por los puntos de inflexión y tomamos un rango en donde medimos la media y delimitamos a más o menos una desviación estándar, el área que queda delimitada en la curva equivale al 68% de la misma. Y cuando extendemos el rango a 2 desviaciones estándar, el área de la curva que queda comprendida en ese rango es como del 95% aproximadamente. Y cuando lo hacemos a 3 asociaciones estándar, tenemos que es al 99.7% de la curva totalmente cubierto por ese rango.
Esta información tiene una utilidad en muchos ámbitos. Nos puede ayudar a determinar cuestiones de inferencia y nos puede ayudar a determinar la probabilidad de cometer errores. Y bueno, pues vamos a ver un ejemplo de esta distribución normal aplicada en la psicología de la salud. El problema dice así: la adherencia a tomar el medicamento para la diabetes durante un test estimado de 3 meses de tratamiento en un grupo de personas sigue una distribución normal de media de 28 días con una desviación de 6 días. Aquí nos está pidiendo, cuál es la probabilidad de que un individuo dentro de la población tome los medicamentos durante 45 días. Bueno, pues vamos a aplicar la siguiente función que aparece abajo del video. Por lo tanto, aquí podemos ver que la variable aleatoria es la adherencia y la variable continua pues sería la toma de medicamentos. Por lo tanto, X se distribuye como una normal de 28,6. Nos pide la probabilidad de que el individuo dentro de la población tome medicamentos durante 45 días, es decir, la función de distribución sería 45. Entonces, vamos a hacer 45 menos la media, que son 28 días, y esto pues estaría dividiendo entre la desviación, que sería 6, ¿verdad? Esto como resultado, si lo pueden ir haciendo también, nos daría 2.83. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este resultado lo vamos a buscar en la tabla de distribución normal, que es esta. Por ejemplo, vamos a buscar 2.83. De este lado vamos a buscar el 2.8 y de este lado el 3. 2.8, ya lo encontré, ya lo ubiqué de este lado. Y el 0.03. Como resultado nos da 99,77. Entonces, este sería nuestro resultado. La probabilidad de que un individuo tome sus medicamentos durante 45 días es de 0,9977. Quiero comentarles que entre más alto sea el valor, que pues es el caso, es porque esta cantidad es una probabilidad alta de que suceda, pues lo que tenemos estimado. Por mi parte sería todo. Gracias. Hipótesis es aquella respuesta tentativa que se hace en un estudio o experimentación, como por ejemplo la ansiedad provoca sudoración y palpitación en las personas en situaciones de inestabilidad. Por hipótesis nula se entiende aquella que se va a someter a prueba, y hipótesis alterna es la que el investigador busca probar o argumentar. Una hipótesis se caracteriza por ser susceptible de comprobación con la realidad, por la asociación de variables claras, porque se requiere de observación y medición y porque provienen de un marco teórico. De tal forma que al realizar un experimento o estudio cuantitativo en psicología, se establecen respuestas tentativas en forma de enunciado, permitiendo aproximarse a la veracidad o falsedad del fenómeno con la mayor certeza. Aquí tenemos un ejemplo más en el que la hipótesis de investigación expresa: ¿existe relación entre la calidad de vida y salud y el nivel socioeconómico? Cuando el investigador requiere hacer una contrastación de hipótesis, recurre a la formulación de la hipótesis estadística, la cual implica el proceso entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Por lo que si el investigador busca argumentar que el nivel socioeconómico provoca o no una mayor calidad de vida, lo hace a partir del sustento teórico comparado con la información de su muestra empírica. Está tomada aleatoriamente o no aleatoriamente. Para la contrastación de hipótesis tenemos los modelos de probabilidad binomial y normal, entre otros que posibilitan probar hipótesis basados en estadísticas. El modelo de probabilidad binomial, como anteriormente se explicó, funciona en variables aleatorias discretas, como por ejemplo el nivel educativo influye en la adherencia al tratamiento más en mujeres que en los hombres.
A partir de los datos obtenidos, se agrupan formando una tabla de distribución de probabilidad de la variable, en este caso adherencia al tratamiento, con todas las probabilidades de este preciso espacio muestral. Entonces, con la evidencia empírica se correlacionan los valores para obtener una tabla de probabilidad empírica. Con las diferencias de los resultados empíricos y teóricos, será posible afirmar que el nivel educativo influye en la adherencia al tratamiento más en mujeres. Ahora, en cuanto a la probabilidad del modelo normal, sirve para las variables aleatorias continuas, como a mayor frecuencia de ansiedad, menor adherencia al tratamiento en el paciente. En este espacio, en este caso, con base a la evidencia empírica sustraída de la muestra, se comparan los puntajes en una tabla de probabilidades. Por lo tanto, en una serie de ensayos se va a poder predecir la probabilidad de cierto evento. Se trata de un proceso encaminado a identificar la diferenciación de valores de probabilidad por medio de las estimaciones del nivel de significancia. El nivel de significancia en la distribución probabilística permite observar el área de probabilidad para aceptar o rechazar hipótesis, así que los valores, al ser comparados de una muestra empírica en circunstancias no predecibles de la vida real y los teóricos, permiten diferenciar los valores de normalidad a los que están fuera de ella, de tal forma que la relación entre la significancia y el azar abre la puerta a una mayor certeza. Por lo tanto, resulta sumamente útil para predecir y tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, si tenemos una muestra poblacional con sujetos prediabéticos a los que se les instruye sobre las ventajas de hacer o no ejercicio y cuya finalidad sea que el sujeto contemple ejercitarse evitando y retardando mayores riesgos de salud, tenemos que a través de la experimentación será posible distinguir la relación del nivel de significancia y el azar a través de un experimento de psicoeducación. Al contar con los valores teóricos de probabilidad y compararlos con los valores empíricos tomados de la muestra de los participantes de cierta población, conocemos el estatus de nuestra muestra, abriendo la posibilidad de argumentar sobre el conocimiento como un medio de justificar políticas sociales de salud, o bien como influencia para la conducta del individuo, directamente a través de estrategias psicológicas. La relevancia resulta determinante sobre la salud, pues al conocer la probabilidad de desarrollar la enfermedad, el sujeto tendrá la opción de contemplar evitar riesgos que van a afectarle, a que si deja sus comportamientos al azar. El nivel de significancia permite saber el nivel de error o probabilidad. Esto hace referencia a estimaciones de probabilidad generalmente con valor de 0.05 o 0.01 y es identificado por el símbolo alfa. Usualmente un valor igual o menor a 0.05 se acepta como el error máximo en una prueba. Por ejemplo, si tenemos una significancia de 0.03 que es menor a 0.05, estaríamos rechazando la hipótesis nula y claro, aceptando la hipótesis alterna. Al aceptar este margen de error, tenemos una certeza del 97% de probabilidad sobre lo que queremos argumentar. Esto podría ser para demostrar la manipulación de una variable y no de un hecho fortuito. En concreto, el investigador busca a través del nivel de significancia distinguir si la probabilidad se debe a la experimentación o se trata de un hecho al azar. Bien, pues hasta aquí ya vimos algunos puntos esenciales para iniciar este acercamiento a estos modelos probabilísticos. ¿Qué te pareció, Gaby? ¡Ey, Gaby! ¡Ey! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Ay, es que la verdad casi no entendí nada, ¿eh? No.
Qué bárbara, Gaby. ¿Cómo que te dormiste? ¿Cómo vas a entender así? Ay, modos. Bueno, pues bien, como les decía, hasta aquí ya vimos algunos puntos esenciales para iniciar este acercamiento a los modelos probabilísticos, que como vimos pueden ser o una distribución binomial o una distribución normal. Existen otros modelos, pero en este video solo vimos estos dos. Si recuerdan, también vimos qué son las variables discretas y las variables continuas, porque también existen otros tipos de variables. ¿Sí? Recapitulemos. Las variables discretas son aquellas que únicamente toman un número finito o numerable de valores, y son continuas aquellas que pueden tomar los infinitos valores de un intervalo. No olvidar esto, muy importante. Luego vimos que dependiendo de las variables que se tengan en el estudio, será el modelo probabilístico a emplear, sea este binomial o normal. Y como nos explicó Gris, el modelo binomial solo tiene dos posibilidades de alternativas: éxito o fracaso, verdadero o falso, existe o no existe. Importante es que las pruebas tienen que ser independientes. Por otra parte, el modelo probabilístico normal nos permite analizar la probabilidad de que ocurra el evento. Para esto, no se te olvide que necesitarás la media de la población y la desviación estándar. Y muy importante es que tu población tenga una distribución normal, o sea, una forma de campanita como explicó Alma. Por eso es importante que las variables que se usen en este modelo sean continuas. Y por último, Lupita nos explicó qué son las hipótesis. Si pusiste atención, habrás visto que estas son algunas respuestas tentativas que el investigador postula de acuerdo a su marco de referencia o a la teoría existente de lo que esté investigando. Y que en estas hipótesis se presentan las variables que están caracterizando, por decirlo así, el estudio. Y también podemos presentar en estas hipótesis las relaciones, si es que nosotros pensáramos que existe alguna relación entre estas variables. Así pues, el diseño de investigación nos servirá para contrastar las hipótesis planteadas de acuerdo a la muestra o población que se esté trabajando, y dependiendo del tipo de variables que conformen nuestras hipótesis, será el diseño de probabilidad que se use, y de esta manera poder determinar el resultado, o sea, si la hipótesis se acepta o se rechaza. Y bueno, en resumen, esto es algo de lo que vimos en este video. Espero te sirva, y si tienes dudas, recuerda que en las referencias podrás encontrar material que te ayudará a profundizar. Nos vemos.